Buen día a todos. ¿Cómo están? Estamos ahí a vivo con ustedes. Bueno que podemos estar en esta mañana hablando acá del tema ESG y en el sistema bancario. Gabriel, te paso ahí la palabra para que empecemos, que vos hagas la apertura y ahí demos inicio a nuestro evento. Gracias, María Eugenia. Gracias a todos. Les damos la bienvenida por estar aquí hoy en este webinar sobre integración de factores ESG en bancos. Mi nombre es, bueno, como dijo María Eugenia, Gabriel Cecchini, represento, soy ESG Advisor en Redface en América Latina y la firma proveedora de datos y métricas ESG Suiza, y junto a mi colega aquí presente también, Alessandra Oglino, de la Oficina Central de Zurich, les damos la bienvenida a esta actividad. Tenemos realmente la alegría de contar con muchos asistentes y anotados inscritos para el webinar. Creo que María Eugenia tiene el número de más de 270 inscritos, así que estamos muy contentos de tener una audiencia tan grande. Y, por supuesto, el agradecimiento a NEPFI por ayudarnos a diseñar y a coorganizar este evento, y a la red regional que lidera María Eugenia en la región y con los principios de banca responsable también. Así que muchas gracias a UNEPFI, y también muchas gracias a los oradores que han aceptado participar, todos expertos y practitioners en ESG, en sustentabilidad, en finanzas sostenibles, de bancos líderes y de la región, muy comprometidos con estos temas, y contento también porque tenemos una buena representación de la región. Tenemos bancos de México, de Colombia y de Brasil, así que contentos también que se escuchen voces de distintos países de la región y qué están haciendo con respecto a integración de factores ESG y distintas herramientas que están implementando. Y bueno, sin demorar más la presentación, les dejo en mano de María Eugenia para que comience con el panel, y le agradecemos una vez más a María Eugenia su tiempo. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos. Entonces, un placer estar con todos ustedes. Empiezo acá mostrando, como dijo Gabriel, con quién estaremos hablando en esta mañana. Entonces, estaremos con Alejandro, de Bancos Citibanamex de México, con Fabiana Costa, de Banco Bradesco en Brasil, con Franco Pisa, de Bancolombia, Marius de Banorte, México, y yo y Gabriel acá que coorganizamos este evento. Entonces, están teniendo la buena oportunidad de hablar con expertos, súper expertos acá de la región, y espero que puedan aprender también bastante con ellos. ¿Cómo va a ser la dinámica? Vamos a tener una pequeña presentación de cada uno de nuestros speakers, y tenemos algunas preguntas, y lo que puede ser muy rico es que ustedes nos envíen sus preguntas por el chat que tienen en el sistema de Bright Talk. Entonces, que realmente podamos discutir los temas que también les interese a todos ustedes. Entonces, sin tardar mucho, yo voy a pasar la palabra a Marius, que nos va a empezar hablando. Marius, una persona muy querida, que estamos trabajando ya algún tiempo también por los principios de banca responsable. Y te paso la palabra, Marius, para que nos cuentes un poco qué vienen haciendo en Banorte para la integración de las cuestiones socioambientales, y estoy segura que todos van a aprender mucho contigo. Te paso la palabra, Marius. Muchas gracias, María, y por esa introducción. Sabes que es mutuo el sentimiento y el aprecio de trabajar contigo y con todos los que estamos trabajando en América Latina en este tema. Pero bueno, les platico un poco que en Banorte la integración de los factores ESG, como todos saben y en cualquier sector, es un camino. Esto es un camino que además nunca llegas, ¿no? Es algo que en lo que seguiremos trabajando, que van subiendo los benchmarks, nos van exigiendo más,
y vamos participando en diferentes cosas que nos van haciendo más fuertes en la manera en que gestionamos los temas ESG y en la manera en que los reportamos, nos medimos, nos ponemos metas. Entonces, esta es una línea del tiempo, brevemente la presento de ya muchos años. Hay un compromiso con lo social y lo ambiental desde antes, pero el empezar a integrarnos a iniciativas internacionales es lo que le empieza a dar forma. En Banorte, como grupo financiero que tiene un banco, tiene un fondo de pensiones, el más grande de México, Afore 21 Banorte, tiene una operadora de fondos, tiene una casa de bolsa, tiene una compañía de seguros de las más grandes de México y tiene otras subsidiarias, siendo el banco la subsidiaria más grande. Para nosotros somos un grupo público también y estamos expuestos también a los due diligence y los cuestionarios y todas las valoraciones que nos hacen los inversionistas en el mundo. Entonces, lo que les platico aquí con esta lámina es un camino de haber integrado nuestro trabajo a iniciativas internacionales relacionadas con nuestro sector, relacionadas con el sector privado. Hay que entender en dónde es bueno estar y también en dónde no es relevante, ¿no? Y en dónde podemos agregar nosotros más. Entonces, conforme nos fuimos dando forma a una estrategia de ESG, fuimos también siendo evaluados para eventualmente poder ser parte de un componente de índices de sustentabilidad de las distintas bolsas de valores del mundo, como las de Dow Jones, de FTSE, el índice de sustentabilidad de México, el Dow Jones de MILA, y ya temáticos como el de Bloomberg de equidad de género, etcétera. Entonces, vamos dando las últimas dos iniciativas importantes son todas, pero las más recientes a las que nos hemos integrado son, como saben, con María, los principios de la banca responsable con UNEP-FI, pero ahora también vamos a empezar este año a integrarnos a un piloto para el TCFD y reportar los riesgos climáticos del negocio como riesgos financieros y a usar nuevos marcos internacionales como SASB, que no habíamos usado, etcétera. Entonces, un poco es también la visión de qué hay allá afuera y qué podemos traer hacia acá. Entonces, esta lámina nos dice que estos no son pasos de que se empieza por el primero y después se cumple uno y se sigue otro. Este es un camino en el cual en todas estas flechas rojas que les platico, tenemos que ir construyendo para darle forma a una estrategia que realmente atienda todo lo que nos lleva a una mejor gestión de estos temas. Entonces, tenemos que armar una estrategia de sustentabilidad y una alineación a objetivos globales. Tenemos que medir el impacto que tienen nuestros productos y servicios financieros en las personas y en el medio ambiente y ponernos metas, ya sea de reducción de impacto negativo o metas de incremento de impacto positivo. Tenemos que trabajar con clientes y con proveedores, ser un banco, una institución financiera proactiva que sale a buscar qué más soluciones podemos entregar y qué cosas podemos hacer con nuestros clientes y nuestros proveedores. Trabajar con otros grupos de interés, siempre se llega más lejos vía las alianzas y tener establecida la estrategia en gobernanza y permear la cultura a todos los colaboradores, esto es importante, y ser transparentes y rendir cuentas y reportar. Esto, para los conocedores de los temas de los principios de la banca, se ve como lo que son los 6 principios de la banca, y así hemos decidido darle forma a toda nuestra estrategia de sustentabilidad. Aquí les muestro abajo a la derecha el modelo que lo hemos sintetizado en 3 ejes de nuestra gente, nuestro planeta y negocio responsable, donde estaría todo lo que podríamos llamar finanzas sustentables, riesgo socioambiental en los portafolios de crédito. Tenemos la parte también en la fondo de pensiones, la Afore 21 Banorte y el operador de fondos como inversionistas, etcétera. Entonces, como banco, tenemos la parte de riesgos en crédito y de lanzamiento de productos financieros sostenibles en lo social o en lo ambiental, ¿no? Y, por supuesto, siempre al integrar factores ESG hay que partir de un estudio de materialidad y determinar cuáles son los temas relevantes que nos afectan como negocio, pero que sobre todo son importantes y que nuestros grupos de interés
quieren saber cómo los estamos manejando y cómo nos medimos hacia eso. Entonces, en la parte de impacto y metas, les pongo aquí unos ejemplos en la parte de nuestra gente, nuestro planeta y la gobernanza y negocio responsable, lo que sería ESG, ¿no? Ambiental, social y gobierno corporativo y negocio. Es importante alinearnos, ponernos metas. En la parte derecha verán, esta es una pequeña fotografía de nuestro primer reporte de contribución a ODS que lanzamos en 2018, después lo actualizamos en 2019 y lo vamos a robustecer ahora en 2020. Se trata de alinearte, pero no nada más de manera cualitativa, sino cuantitativa, medirnos de cómo estamos nosotros contribuyendo hacia ciertos objetivos de desarrollo sostenible, en el caso de los ODS, medirnos y eventualmente ponernos metas de cómo contribuimos. Y en la parte de metas, les pongo algunos ejemplos. En la parte social hay que ponerse metas en las áreas de oportunidad, por ejemplo, en brechas en equidad de género, de mujeres en puestos de dirección, brecha salarial, mujeres en el consejo de administración. En la parte ambiental, a veces es más fácil la cuantificación y ponerte metas de reducción de consumo de energía, de reducción de emisiones, en metas en nuestros programas de reciclaje, en nuestros edificios corporativos y sucursales. Somos un banco con presencia en todo el país, con 1,100 sucursales y más de 26,000 colaboradores. Y en la parte de gobierno corporativo también ponernos metas. Entonces, ahorita platiqué un poco de la parte de estrategia, de la parte de impacto y metas. Y en la parte de clientes y proveedores, les platico que una parte importantísima que trabajamos con clientes y que los bancos en América Latina que están trabajando en el tema de riesgo socioambiental conocen muy bien, y es sistemas de riesgo socioambiental en los portafolios de crédito, utilizando los marcos internacionales de los principios de Ecuador. ¿Qué pasa con esto? Nosotros analizamos en las partes del portafolio de crédito más importantes del banco. En nuestro caso la parte más grande es financiamiento a gobiernos y municipios, gobierno en sus distintos niveles estatal y municipal, e infraestructura. Tenemos un portafolio de infraestructura muy grande, y en banca corporativa y empresarial. Lo que hacemos es que estamos presentes en todos los comités nacionales y regionales de crédito del banco, dando nuestra opinión, revisando por año alrededor de 3,000 folios o solicitudes de crédito que categorizamos según principios de Ecuador, y vía eso empezamos a cuantificar con una taxonomía que nosotros definimos de qué es sustentable y qué no. Tenemos 92 códigos de actividad sectorial para determinar qué es sustentable o no. Empezamos, por un lado, a determinar los riesgos de los proyectos que vamos a financiar, y por otro lado, estudiar nuestra cartera para poder contabilizar y cuantificarla y determinar qué porcentaje de la cartera es sustentable o climática, etcétera. Entonces, hacemos visitas a sitio. Aquí hay algunas fotos de visitas a carreteras grandes, a parques eólicos grandes en ciertos lugares del país. Hacemos debidas diligencias, recomendaciones. Estos son algunos números del año pasado. Esto para nosotros es una forma de ser proactivo con nuestros clientes, sentarnos con ellos, hacer un involucramiento de visitarlos, revisar el checklist de lo que esperamos que tenga respecto a cumplimiento legal, respecto a buenas prácticas en el sector o en el mundo que podamos recomendarle a los clientes, etcétera. Entonces, esa es una parte con clientes para platicarles. Para grupos de interés externos, es muy importante para nosotros en una estrategia ESG tener aliados del sector de academia, de asociaciones civiles, de organizaciones no gubernamentales, de agencias de cooperación internacional, de consultoras y también de representantes de iniciativas y organismos. Gran parte de lo que hemos aprendido y traído de buenas prácticas del mundo lo hemos hecho vía el trabajo, por ejemplo, con UNEP-FI, aquí representado por María, por supuesto, pero entendiendo a dónde tenemos que ir como un banco sostenible. Somos firmantes de los principios de la banca responsable y fundadores, pero también de
trabajamos en la Asociación de Bancos de México con los bancos mexicanos, en un Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, en la Bolsa Mexicana de Valores como emisora que somos también, y firmantes de Principios de Ecuador. Traemos especialistas para talleres, en fin, entonces el mensaje es con alianzas, con distintos tipos de grupos de interés, ser también proactivo y hacer alianzas. En la parte de gobernanza y cultura, nosotros creamos un comité de sustentabilidad, que es un comité normado dentro de la estructura de gobierno corporativo del banco. Es uno de los comités de apoyo a la dirección general, en donde tienen un asiento el director general del banco, además del equipo de sustentabilidad fungiendo como secretariado de este comité, trayendo los temas, presentando la estrategia, validándolo y rindiendo cuentas a las cabezas de todas las bancas del grupo más importantes con las que trabajamos y las áreas de operaciones, como sería recursos humanos, recursos materiales, los edificios, jurídico, etcétera. Y ya de ahí bajamos con las aprobaciones a subgrupos de trabajo con las personas con las que ya trabajamos en el día a día de otras áreas. Les pongo aquí también un ejemplo de cómo se ve un diagrama de la normatividad que hemos construido alrededor de la estrategia ESG, con políticas, códigos y manuales de riesgo socioambiental, de cambio climático, de derechos humanos, de una política social, etcétera. Entonces, necesitamos tener y hemos creído y avanzado mucho en normar y en institucionalizar la estrategia vía políticas y vía un comité donde se valide. Y también permear a todos nuestros colaboradores, invitarlos, etcétera. Tenemos una capacitación muy grande a ejecutivos de crédito y de riesgo en actualizaciones de temas sociales y ambientales, de regulación, etcétera. Entonces, esto no está estacionado en un área, está tratado de permear y hacer responsable a todo el grupo. Y ya por último, platicarles que después de todo este trabajo, que trato de hacerlo breve, tenemos que ser transparentes y reportar el progreso de cómo vamos ante esto. ¿Qué hacemos? Pues tenemos, por supuesto, el informe anual integrado, utilizando los marcos de informe anual integrado del IIRC, la Comisión de Reporte Integrado, por supuesto los Global Reporting Initiative, ¿no? El famoso GRI o GRI, ahora usaremos SASB, nuestro reporte de TCFD viene ahora en 2021, y también tenemos que verificar los datos que presentamos en este informe, y también tenemos una página de internet que debe de estar actualizada porque toda la información ESG que un banco, en este caso, presenta para realmente ser tomada en cuenta seriamente y tener una trazabilidad, debe de ser verificable y debe de estar pública, ¿no? Entonces, el tema de ser transparente lo tomamos muy en serio, hacemos un trabajo importante de reporteo y nos damos cuenta todo lo que nos falta en buenas prácticas. Entonces, esta es un poco la estrategia de Banorte resumida en incorporación de temas ESG. Estoy a sus órdenes para cualquier otro tema y espero haberles dado un panorama de cómo lo estamos nosotros concibiendo. Muchas gracias. María, te dejo a ti. Muchas gracias, Marius. No, y me parece muy interesante. Después, en la parte de preguntas, quiero hablar un poco contigo sobre eso, sobre transparencia, sobre el nivel de disclosure también que se tiene que dar a los inversionistas. Entonces, me pareció interesante ver los números, las metas y las informaciones que ustedes están disponibilizando, porque esta agenda también va a evolucionar de forma amplia en la medida que cada vez más tanto las empresas cuanto los bancos coloquen a público sus informaciones. Entonces, me pareció bien interesante esto en tu presentación. Acá recibí un comentario de una persona que no ve bien la pantalla. Yo acá probé, le pido que por favor vea si no es su computadora porque aparentemente está funcionando. Si alguien más tiene alguna reclamación, me mande, que yo estoy viendo también la parte técnica, ¿sí? Pero muchas gracias. Ya empezamos a recibir algunas preguntas acá por el chat. Después al final vamos a responder. Y voy a pasar la palabra a Franco. También, Franco,
un conocido de hace bastante tiempo, mucho orgullo por el trabajo que vienen haciendo en Bancolombia, que son realmente muy diferenciados en la región y un ejemplo para que también nos podamos inspirar. Entonces te paso la palabra, Franco, para que nos cuentes un poco las estrategias de Bancolombia. María, muy buenos días y de verdad que es un placer estar aquí con todos ustedes compartiendo. Gracias por el espacio y por permitirnos desde Bancolombia compartir la visión de lo que venimos adelantando. Hay varios aspectos que están aquí involucrados en la presentación y digamos que María nos acaba de mostrar de una manera muy clara en Banorte el ejemplo de cómo una entidad financiera puede desarrollar y avanza en este camino día a día. Como lo menciona bien Maribus, esto es un tema que uno sabe que tiene un punto de inicio y que no es específicamente uno solo, sino que son varios y en varias temáticas y que en todo momento ha venido avanzando. Esto es una estrategia que hemos venido desarrollando en los últimos 15 años. Era una organización que está cumpliendo 145 años de historia y que finalmente es solamente una visión y una orientación a largo plazo lo que nos permite garantizar esa perdurabilidad, que es como enlazamos los temas igualmente de sostenibilidad. Así que, si bien comprendimos el ejercicio de lo que ha venido avanzando Banorte, para no replicar aquí en los puntos de conversación, es una ruta similar la que se ha venido avanzando en Bancolombia durante estos años. Algo fundamental para nosotros es nuestro propósito y nuestra guía, ya que a esto nos despertamos cada día a trabajar intensamente y apasionadamente a promover el desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Y esto es fundamental porque es el mantra que mueve todas las acciones en la organización. Entonces, vamos avanzando en esta ruta, así como Banorte avanzó un camino, el camino nuestro ha ido en ruta similar, y si uno quisiera mirar cómo avanzar en prácticas de sostenibilidad, seguramente en cualquier actividad económica, parte de entender qué está pasando a nivel global y entender los estándares que están acompañando las mejores definiciones para cada industria. Y así pues nosotros también empezamos a recorrer un camino en el año 2008 al adherirnos a los principios del Ecuador, y muchos de los aspectos que están aquí involucrados llevan y conllevan prácticas asociadas a temas ESG al interior de la actividad del sector financiero. Esa adhesión, como lo explicaba Marius, pues implica hacer un análisis de riesgos ambientales y sociales en la evaluación de proyectos, y no solamente contar con ese análisis, sino llevar a que los proyectos que van a ser financiados, independiente de la regulación local y del desfase que pueda tener frente a mejores prácticas dicha regulación, los proyectos que estamos financiados van a ser y son implementados a través de los estándares del Banco Mundial y de la IFC, es decir, las normas de desempeño que nos acogimos en términos de esta adhesión, es a que esos proyectos vayan en esa vía y línea. Y claramente quienes han implementado proyectos bajo esos estándares entienden que la regulación en Latinoamérica todavía está muy distante en buenos países alrededor de lo que pueden estar planteados los ejercicios bajo esas prácticas de desempeño. Entonces, en ese ejercicio hemos evaluado más de 1.256 proyectos en los últimos 10 años. Esas carteras, que ustedes las ven ahí en cifras en pesos colombianos, suman más de 15 billones de dólares y digamos, siguen avanzando. Y un componente fundamental en esto es que al año podemos estar evaluando cerca de, dependiendo, hay años de 150, algunos de 200 proyectos, unos con menos, pero de ese volumen de proyectos que estamos acompañando, en promedio, entre 10 a 15 proyectos no son financiados, siendo muy rentables, siendo viables desde lo económico, no son acompañados porque no hay un interés por parte de quienes los van a desarrollar de estar alineándolos a estos estándares que les manifiesto. Entonces, esto también conlleva una toma de decisiones, no solamente de entender los riesgos ambientales y sociales y los aspectos de gobierno corporativo en lo que estamos financiando, sino también decisiones coherentes en esa ruta. A partir del año 2009 empezamos nuestra evaluación a través del Dow Jones Sustainability Index. Esto nos permitió entender que estaba viendo el mercado inversionista alrededor de las prácticas de desarrollo sostenible en las empresas, y ahí están los aspectos ESG otra vez involucrados en este ejemplo, muy desde la visión de quien está invirtiendo en Bancolombia o en cualquier entidad, y nos permitió también entender cómo fortalecer nuestro sistema de gestión, cómo fortalecer nuestro modelo de gobierno y cómo generar cada vez un valor más consistente y contundente a través de las actividades del negocio. En 2011 nos adherimos a UNFI y empezamos a promover diferentes acciones en la región, buscando que la iniciativa ganara igualmente adeptos en la misma y poder movilizar en los países donde tenemos presencia. Hoy estamos en Colombia, Panamá, Guatemala y El Salvador movilizando estos conceptos, pero igualmente participando a través de
unas acciones ya en el mercado inversionista a través del mercado integrado latinoamericano y promoviendo los conceptos ESG. Y digamos que ahí empieza una dinámica importante en este ejercicio. En el año 2012 ingresamos al Dow Jones Sustainability Index. En el año 2013 empezamos a reportar toda nuestra estrategia climática al Carbon Disclosure Project. Eso nos ha permitido a la fecha entender que estamos financiando 10 actividades identificadas como críticas, en las cuales tenemos 13.892 clientes. Esas actividades son altamente generadoras de gases de efecto invernadero. Hemos medido las operaciones de cartera que tenemos involucradas, suman 1.6 billones de dólares y estamos trabajando en un ejercicio de transición energética para los próximos 10 años, en los cuales estamos generando igualmente definiciones de acompañamiento a estas industrias con la intención de que nuestros clientes migren a un modelo de economía de desarrollo baja en carbono. Entonces, estaremos aquí igualmente involucrando capacidades y financiamiento en los próximos 10 años. Y eso lo pudimos entender desde el año 2013, cuando igualmente desde el mercado inversionista, bajo criterios ESG, empezaron a identificar la estrategia de cambio climático de Bancolombia. Y no solamente desde las actividades que impactan la operación y la continuidad por un racionamiento energético, por una inundación dado un fenómeno de niño o niña, sino también por lo que está involucrado en nuestro portafolio de inversiones y de cartera, que finalmente es un componente muy importante. A hoy estamos evaluando la carbonintensidad del portafolio, ya hicimos análisis de escenarios climáticos a 2, 4 y 6 grados de temperatura y nos permite entender cómo se está modificando la cartera. Participamos de grupos de trabajo del Science Based Target, igualmente estamos articulados con el TCFD y empezaremos a generar ya nuestros reportes a partir del próximo año y definiendo las metas a partir de las metodologías de PCAF, que es otro estándar que nos va a permitir aplicar estas metodologías y poder tener muy clara la carbonointensidad del portafolio, definir metas con un escenario de 1.5 grados de temperatura al año 2030 y avanzar en esa dinámica. Entonces, eso es lo que nos ha permitido estar en ese estándar. En el 2014 nos adherimos a los principios de inversión responsable. Hemos venido incorporando esas estrategias. Nuestra meta es que al año 2022 el 100% de los activos bajo administración estén respondiendo a los criterios ESG. Hoy tenemos fondos de inversión estructurados a mercado para ofrecer a nuestros clientes inversiones en empresas categorizadas como sostenibles. Ahí sumamos cerca de 85 millones de dólares en productos que fueron lanzados el año pasado y que aún en la situación de coyuntura han venido creciendo de una manera interesante. En el año 2015 lanzamos nuestra línea de crédito sostenible, a través de la cual promovemos actividades alrededor del concepto de sostenibilidad, temas de eficiencia energética, energías renovables, producción más limpia, economía circular, construcción sostenible, agrosostenible, y así diferentes temáticas que van en esa línea. Hoy sumamos más de 1.2 billones de dólares en financiamiento y creciendo también de una manera importante y con unas ambiciones ya definidas y claras para los próximos 10 años, igualmente muy retadoras. En el año 2016 emitimos el primer bono verde privado en el mercado latinoamericano. Hoy esas emisiones entre estructuradas y emitidas suman más de 480 millones de dólares. En el año 2017, a partir de nuestra participación en el Dow Jones, fuimos considerados por esta iniciativa el banco más sostenible del mundo. Hoy estamos como quintos en este ranking. Lanzamos este año nuestra línea de construcción sostenible, donde hemos apalancado más de 81 proyectos en el país y estos suman carteras de más de 293 millones de dólares. Lanzamos nuestro portafolio de legado sostenible con criterios ESG y el año pasado adherimos a los principios de banca responsable y a esta ambición de los negocios por 1.5 grados en la agenda climática. Entonces, digamos que ha sido un recorrido igualmente de estandarización, de integración de componentes ESG, tanto en los temas de financiamiento como en los temas de inversión, tanto propia como inversión para terceros, y vamos avanzando esa ruta. Es muy importante para nosotros lo que marca la agenda de esta década, es un escenario de oportunidad. Hay un mensaje aquí muy claro frente a cómo avanzar esta ruta en los próximos 10 años. Es una ruta alineada a los objetivos de desarrollo sostenible. Hemos establecido 3 autopistas: el fortalecer la competitividad del tejido productivo, el construir comunidades y ciudades sostenibles y el fomentar la inclusión financiera para poder desarrollar estas acciones completamente alineadas a los ODS y con criterios ESG en cada uno de los despliegues. Participamos, por invitación del secretario general, de una iniciativa denominada Global Investors for Sustainable Development, en la cual estamos articulando esfuerzos para movilizar financiamiento a nivel global
orientado al cumplimiento de la agenda de los ODS al año 2030. En ese ejercicio vamos trabajando de una manera articulada con otras 29 organizaciones en las que estamos en esta ruta. El mensaje del secretario general es un sentido de urgencia frente a la activación económica y que podamos volver con unas agendas muy robustas alrededor del tema del cumplimiento de los objetivos globales. ¿Hacia dónde vamos? En las temáticas y los frentes que les hemos estado planteando en estos 3 escenarios, queremos promover la inclusión financiera, queremos fomentar la educación financiera como una herramienta de cambio, apoyar temas alrededor de equidad de género, todos estos componentes alineados a los ODS 1, 4 y 5. Esto implicará igualmente tanto fondeo para estas actividades como poder recurrir al mercado de deuda en la estructuración de bonos alineados a los ODS. En el tema de competitividad vamos a apoyar toda la actividad agropecuaria, las pymes y el emprendimiento y la reconversión tecnológica, y en los temas de construir ciudades y comunidades sostenibles, una estrategia robusta alrededor de descarbonización de la economía, movilidad sostenible y temas asociados a hábitat con énfasis en construcción sostenible. Entonces, es una ruta de aprendizaje, es una ruta de un buen camino en términos de entender que la sostenibilidad no es una parte del negocio, sino que es el negocio en sí, y que desde el sector financiero tenemos mucho por incidir, porque más allá de nuestro impacto directo, es nuestro apoyo al desarrollo de la economía y a la agenda global lo que hace que sea valioso la actividad que estamos desarrollando a la luz de estas metas globales. Sería hasta este punto, María, para dar la palabra a mis compañeros y ya más adelante volver con las preguntas del público. Muchas gracias, Franco, muy interesante. Yo en otra presentación de ustedes también vi que ustedes colocan Sustainability as a Service, sustentabilidad como servicio, lo que me parece también una cosa muy interesante porque demuestra la intención de ustedes de realmente integrar cada vez más el tema al negocio de una forma muy contemporánea. Muchas gracias. Yo voy a pasar ahora a Bradesco. Estábamos en el en el webinar, estamos hablando del desafío de poder hablar portugués y español, estamos todos en América Latina y estoy segura que todos sí entendemos de los dos lados. Entonces, también le voy a pasar a Fabiana, que nos va a mostrar la estrategia de Bradesco, nos va a presentar en portugués. En fin, te paso la palabra, Fabiana. Obrigada, Maru. Bom dia a todos, é um prazer estar compartilhando essa agenda com vocês. Eu acho que, como a Marius e o Franco já trouxeram, é uma agenda que vem desenvolvendo muito nos últimos anos e repleta de desafios, né? Eu acho que como grupo aqui é muito bacana assim, a gente compartilhar um pouco do que nós estamos fazendo e como juntos a gente está apoiando esse desenvolvimento sustentável. Bradesco é um banco brasileiro, existe há mais de 77 anos, né? Então, a gente tem ali no Bradesco, dentro do seu propósito, da sua missão, a sustentabilidade, né? Então, a sustentabilidade, ela está no coração. Desde a sua criação, o Bradesco teve como missão contribuir com o desenvolvimento sustentável, onde ele estivesse presente. Acho que o banco ele é conhecido pela sua presença ampla no Brasil, então a gente atua em diversas regiões remotas e de difícil acesso, e em todos os municípios brasileiros. É uma característica do banco, até por essa preocupação de levar o acesso ao serviço bancário, à inclusão financeira. Quando a gente olha para essa agenda de sustentabilidade, eu acho que a Marius e o Franco trouxeram o desafio e a evolução dessa agenda, né? Então, ele vem há muitos anos com alguns selos, alguns compromissos internacionais. O Bradesco, ele participa, semelhante a eles, desses compromissos. A gente está listado no ISE desde 2005, participamos do Dow Jones desde 2006, mas conforme essa agenda ela vem crescendo, nós nos deparamos com a necessidade de fortalecer a nossa governança. Então, para a gente, de fato, conseguir alinhar o tema ESG, a nossa estratégia de negócio, a nossa estratégia de atuação, nós entendemos a necessidade de ter ali a nossa alta liderança mais comprometida. Então, nós já tínhamos um comitê de sustentabilidade, mas a gente elevou o nível do comitê. Então, hoje nós temos ali o Conselho de Administração acompanhando esse tema, nós temos reuniões anuais com o nosso Conselho de Administração para falar sobre a estratégia de sustentabilidade, sobre a nossa performance ESG, traçar com eles direcionadores de como alavancar essa agenda. Nós temos um comitê de sustentabilidade, que ele é composto
por membros do Conselho de Administração, pelo nosso CEO e vice-presidentes, também ali para a gente aprovar com eles, né, a estratégia, os nossos planos, definir políticas e trazer ali de forma transversal para a nossa liderança essa agenda. Para subsidiar o comitê, nós criamos uma comissão de sustentabilidade, onde a gente reúne ali os diretores dos principais departamentos, né, que são as áreas que têm mais colaboração, correspondência com a agenda ESG, e nós temos reuniões mensais. Então, é uma forma que a gente entendeu de manter o tema vivo, dinâmico e em toda a hierarquia da organização. Além disso, nós buscamos engajar a organização de uma forma geral. O Bradesco tem quase 100 mil funcionários, então é muito difícil a gente fazer chegar a informação, fazer chegar na ponta, e para ser de forma estratégica, a gente precisa que o atendente da agenda, a nossa autoexecutiva, ele tem essa informação. Então, também nós temos equipes dedicadas ao tema, pontos focais dentro do departamento, que são os nossos embaixadores, nos apoiam na disseminação desse tema. Então, a gente entende que, para alinhar a agenda ESG, a nossa estratégia, é extremamente importante a gente ter essa governança forte. Além disso, nós definimos o ano passado, em 2019, os nossos direcionadores estratégicos. Então, o banco ele tem a sua estratégia corporativa, os seus pilares de atuação, embasados na sua materialidade, na sua atuação, mas nós entendemos a necessidade de desenvolver um planejamento estratégico de sustentabilidade. Então, nós elencamos aqui 6 temas, né, que na nossa percepção eram os temas que a gente precisa avançar mais ali, olhando o cenário brasileiro, olhando ali os desafios mesmo da nossa região, os desafios socioeconômicos, e traçamos esses pilares. Para cada um desses pilares, nós temos um executivo como um sponsor, né, que ele é responsável por ajudar a desenhar essa estratégia. Nós temos reuniões quinzenais com os grupos para revisar essa estratégia de atuação, definir metas, iniciativas, e alinhado à estratégia da organização e ao planejamento de sustentabilidade, nós também priorizamos quais seriam os ODSs que o Bradesco iria trabalhar. Então, nós fizemos um trabalho seguindo taxonomias, pesquisas, uma consulta externa para ser aderente. A gente entende que, como banco, nós acabamos indiretamente contribuindo com praticamente todos os ODSs, mas que tem ali a agenda prioritária para a nossa estratégia de atuação. Então, também com essa revisão da estratégia de sustentabilidade, nós priorizamos os nossos ODSs e estamos trabalhando agora para monitorar, né, como nós estamos contribuindo com cada um desses e também reforçar as nossas metas e KPIs para acompanhá-los. A gente entende também que é necessário um arcabouço normativo, então eu tenho que ter uma governança forte, direcionadores estratégicos, mas eu preciso de normativos que registrem e regulem tudo que o banco está fazendo, até por uma questão de transparência e de reporte. Então também a gente revisa anualmente todo o nosso arcabouço normativo, então nós temos ali uma política macro de sustentabilidade, onde a gente compõe ali as diretrizes macro de atuação do Bradesco, mas também temos diversas outras políticas que suportam e apoiam a potencialização e a internalização dessa agenda. Temos também um arcabouço de compromissos voluntários, com a preocupação de que esses compromissos, eles reflitam a nossa estratégia de atuação, então tem que estar alinhado aos nossos pilares estratégicos, da mesma forma as normas, regimentos e manuais que a organização segue para implementar essa agenda. E o que nós temos buscado é que todos os projetos e as iniciativas desenvolvidas, elas respeitem esses direcionadores estratégicos e o nosso arcabouço normativo, permitindo assim que a agenda ESG esteja de fato integrada na nossa estratégia de atuação. Quando a gente olha para os compromissos voluntários, nós estamos desde os anos 2000, um pouco antes até, fortalecendo essa agenda. Então a gente trabalha com os nossos compromissos, também submetendo a nossa governança. Então
todo o acompanhamento, como nós estamos atingindo, ou até mesmo para aderir novos compromissos, a gente sempre precisa e segue essa governança para eles entenderem que não é que o compromisso estratégico ele tem que estar alinhada à nossa estratégia de atuação. O Bradesco foi o banco brasileiro a participar da construção dos princípios para a responsabilidade bancária, muito preocupado com quantificar o seu impacto, essa atuação. Então, para nós, assim, isso mostra o quanto a nossa organização está comprometida com essa agenda e o quanto a gente quer quantificar a atuação. Além disso, a gente tem trabalhado muito a questão da transparência. Então, além dos indicadores de RI, IRC, nós fizemos ano passado um primeiro reporte baseado nas diretrizes da SASB. Então, nós entramos ali dentro dos frameworks da SASB, olhamos ali a materialidade para o setor financeiro e no nosso relatório integrado nós já fizemos um primeiro reporte mostrando como nós estamos atendendo essas diretrizes. Então, o que a gente tem buscado é ampliar a nossa transparência. Então, já que nós temos a governança, a estratégia, como a gente reporta isso ao mercado, respeitando as taxonomias, as diretrizes e até mesmo as demandas dos nossos stakeholders. E tudo isso se reflete na nossa performance. O Bradesco, nos últimos 3 anos, ele ampliou muito a atuação dele na agenda ESG. Então, a gente começa participando do ISE e do Dow Jones, mas a partir de 2016 a gente amplia a nossa atuação nas agendas de índices e rates ESG, e hoje a gente está participando das principais. Nós entendemos que atuar nessa agenda é super relevante, tanto pelo reconhecimento dessas agências de ratings, mas também por nos ajudar a mapear os nossos gaps. Então, é muito bacana, assim, ver quais são os frameworks, quais são as questões que eles estão ali avaliando, até para a gente também fazer a nossa autoanálise e avaliar o quanto que a gente está ali, de fato, avançando nessa agenda e quais são os nossos gaps. Então, acho que, além de ter essas chancelas, esses reconhecimentos, a gente, pelo 2º ano consecutivo, fomos categoria prata pelo Yearbook da S&P, da Sun, e temos avançado ano após ano nas nossas avaliações de ratings. Então, isso reflete que a gente está conseguindo, de fato, inserir os temas ESG, a agenda ESG, na agenda estratégica de sustentabilidade. É super desafiador, eu acho que, como os colegas trouxeram, nós temos um longo caminho a percorrer, mas eu acho que, como grupo, em conjunto, a gente vem trabalhando muito forte para conseguir consolidar todas as iniciativas de sustentabilidade e trazer cada vez mais transparência de como o setor está contribuindo, de fato, com o desenvolvimento sustentável. Muito obrigada. Obrigada, Fabiana, muito obrigada. Me parece interesante así hablar también de Bradesco, que el Board of Directors y miembros también del comité ejecutivo muy involucrado con las iniciativas que Bradesco viene haciendo. Entonces, no es solo una cuestión de gobierno corporativo procesual, de políticas, pero también el involucramiento de cada uno de los miembros, que esto con seguridad acelera la agenda. Entonces, también es muy interesante eso que pasa en Bradesco. Y bueno, y vamos a pasar ahora a Citi, Alejandro. Yo no le conocí a Alejandro, entonces muy bueno estar acá contigo en este día, pero trabajo bastante también con otros equipos de Citi, con Alan, y va a ser muy interesante poder escuchar un poco lo que ustedes en Citi México vienen haciendo para integrar las cuestiones de sustentabilidad. Te paso la palabra, Alejandro. Muchas gracias, María, y nuevamente agradecerles la invitación. De verdad que nos da mucho gusto que cada vez se generen más diálogos de este tipo, que cada vez haya más foros enfocados en algo tan importante, algo que sin duda va a dictar muchas de las decisiones estratégicas que tomemos como sector, como banca y finalmente como sociedad hacia adelante. Antes de entrar al aire, justamente hablábamos de cómo ha ganado muchísima fuerza este tema ESG en las diferentes regiones. Hemos notado nosotros en México que también toda esta crisis, todo este tema de la pandemia ha acelerado
A veces necesitamos de este tipo de reality checks para acelerar mucho esta conciencia y esta toma de decisiones. Entonces, me parece que integrar las diferentes estrategias, puntos de vista que se están haciendo en la región es un ejercicio que agrega mucho valor. Lo que les quiero platicar, y más allá de entrar a detalles del framework o del marco de referencia que hoy utilizamos, quiero platicarles de algunas acciones específicas que hemos tomado para esta integración ESG en todas nuestras decisiones, partiendo desde la perspectiva global que nos da Citigroup a nivel mundial, y cómo esto va generando un efecto cascada y va permeando a Latinoamérica en México a través de Citibanamex. Primero, como grupo financiero, nosotros en México somos un grupo financiero que tenemos una serie de segmentos y líneas de negocio muy diversas. Uno de los retos importantes es cómo crear un ecosistema, cómo crear un marco de referencia en el que podamos integrar decisiones en líneas de negocio y en aspectos de negocio tan diversos como los que puede tener un grupo financiero como nosotros y como lo que nos compartían en las presentaciones anteriores. Y estamos convencidos que el sector financiero en particular, el sector financiero en específico, y lo comentaba también, lo comentaban hace un momento, tiene un papel importantísimo, tiene un papel preponderante que desempeñar para abordar todos estos temas, y seguramente seremos uno de los agentes de cambio, por lo tanto hay que tomarlo de esa manera. Algunas de las acciones, ¿cuáles han sido algunos de los call to actions específicos que hemos tenido como grupo? Y empezaré un poco con la visión Citi. Tenemos la ventaja en Citibanamex de poder tener acceso como subsidiaria de Citigroup a las estrategias globales, a todas las visiones que podemos tener a través de un grupo financiero que tiene presencia en todo el mundo. Y eso nos permite utilizar un benchmark de casa, y eso nos permite tener una estrategia muy puntual de tomar estas mejores prácticas a las que podemos tener acceso a través de Citi en el mundo, pero con un factor muy importante que tenemos que ir aprendiendo en el tiempo, que es cómo tropicalizar ese best in class en el mundo a una cultura, a una región como Latinoamérica y un país específico como México. Algunos de las acciones específicas que hemos hecho en el último tiempo y que derivan de una estrategia que va de muy largo plazo y que es permanente y que no tiene fecha de caducidad. Lanzamos este año, justamente en 2020, lanzamos el primer informe ESG a través de los equipos de research de Citi Global. Citi tiene uno de los equipos de research de analistas económicos financieros más importantes en el mundo, y finalmente empezó a generarse ya informes de ESG que incluyen temas de comunidades inclusivas, temas de financiamiento ambiental, manejo de riesgos sociales, tema de derechos humanos, de operación, de cadena de valor, cómo innovar desde el punto de vista digital para poder tener mucho más acceso a información y transparencia, hablando de analíticos de diversidad, de ética, de cultura. Esto lo que nos permite es tener ya de manera permanente una visión institucional, un research institucional que tiene un enfoque 100% en el tema ESG. El objetivo de esto es crear una especie de paraguas a nivel de toma de decisiones en Citi, en el que podamos utilizar todo este input y toda esta información para poder tomar decisiones y que sean agnósticas a segmento o agnósticas a línea de negocio, tener una dirección y una fuente de información institucional en ese sentido. Lanzamos 2 emisiones de bono verde también, que fue un statement importante que se hizo en el mundo Citi, de 1,000 millones de euros en una primera emisión a un periodo de 3 años. Lanzamos en mayo de este año un segundo bono verde por 1,500 millones de dólares, todo para financiar proyectos que combaten temas de cambio climático. Seguimos con este esfuerzo de emitir apoyos y emitir estrategias de inversión que puedan ir alineando las expectativas y que puedan ir alineando los intereses en este sentido.
También este 2020, Citi participa, inicia un soporte importante en un Social Impact Fund con $100 millones como arranque, que apoya también empresas con impacto lideradas por mujeres, por minorías, un tema de compromiso también social. Y estamos convencidos, y un poco hacia adelante cuando aterrice todo esto a la región, que una de las responsabilidades que tenemos como sector es, además de tomar nuestras propias decisiones con un enfoque ESG, es permear esto a los demás, a los clientes, a nuestros inversionistas, ir poniendo en la mesa acceso a información y demostrar cómo la toma de decisiones en este marco de referencia hace sentido hacia adelante. ¿Hacia dónde va Citi a nivel global? Se lanza y está ya formándose en fase final, digamos, el nuevo grupo de banca de inversión, que será una nueva unidad de negocio independiente dentro del banco, dentro del corporativo, que se dedicará a analizar todos los temas de inversión dedicada a sustentabilidad, a temas de ESG, y será una línea de negocio y será una entidad independiente que podrá generar un ecosistema en banca de inversión mucho más estructurado para nosotros. Y finalmente, Citi a nivel global también elabora y diseña, ejecuta un consejo de clientes de sustentabilidad que va a tener un enfoque en asesorar a los clientes sobre sus transacciones, sobre sus áreas de cobertura. Se tendrá también en este consejo un grupo asesor independiente y externo al grupo experto en la materia para poder generar justamente este ecosistema de enfoque ESG hacia adelante. Cómo todo esto empieza a generar un efecto cascada y empieza a verse reflejado en México, en nuestro banco, en Citibanamex. Primero, una de las estrategias más relevantes que ha hecho Citibanamex y uno de los principales guías que se está entendiendo para el futuro es una estrategia de ciudadanía corporativa. Esta estrategia lo que busca es guiar nuestra labor como intermediario financiero para ir promoviendo el desarrollo económico a través de las finanzas responsables, el cuidado del medio ambiente, igualdad de oportunidades. Este tema de ciudadanía corporativa es cómo generar justamente un ecosistema, cómo generar una estrategia central que sea agnóstica a la línea de negocio, que pueda cruzar todas nuestras líneas de negocio y todos nuestros segmentos, para que las decisiones que se toman puedan tener una accountability central y puedan tener un resultado y un objetivo único, independientemente de qué tipo de transacción estemos haciendo hacia adelante. Esta estrategia es en la que se está basando gran parte de las decisiones del grupo financiero y la idea es que todas nuestras decisiones, todas nuestras transacciones en el futuro involucren e integren una métrica y una analítica ESG. Llamamos también los principios de banca responsable hace ya un tiempo. Y algo en lo que voy a poner como ejemplo de manera muy puntual, muy rápida, es cómo hicimos un cambio fundamental en la plataforma de producto de inversión que estamos promoviendo en el Wealth Management en México, ¿no? Todo esto para llegar a una estrategia de progreso sostenible hacia el 2025. Aquí hicimos un cambio fundamental, y esto es un ejemplo específico que quiero compartir y algunas experiencias, aprendizajes. Hace unos meses transformamos nuestra plataforma de productos de inversión en el Wealth Management de México, en nuestra banca patrimonial, nuestra banca privada. Lanzamos la primera plataforma de estrategias multiactivo con un enfoque ESG en México a través de nuestro asset manager, BlackRock, a través de una metodología de asignación de activos que busca fuentes y datos consistentes de gran alcance. Analizamos métricas de exposición y métricas de dirección sobre los impactos y sobre los analíticos ESG. Los resultados de toda esta metodología nos van dando ciertas ponderaciones para asegurarnos que las empresas en las que estamos invirtiendo dentro de estas estrategias pues tengan una calificación ESG específica a través de una metodología que provee MSCI. Buscar empresas líderes, empresas promedio y empresas rezagadas y poder ir haciendo ponderaciones para privilegiar la inversión en empresas
que cumplan con estos requisitos. Ahora, ¿qué hizo o qué oportunidades, qué aprendizajes tuvimos? Esto no es, y creemos que ese es el camino correcto, no quisimos lanzar un producto ESG, como es algo que es muy nuevo, pero lo que quisimos hacer es lanzar y anunciar la evolución y la transformación de nuestra propuesta de valor completa de productos de inversión en el Wealth Management de México, en el que vamos a ir migrando y transicionando a tomar todas las decisiones de inversión que vamos a poner enfrente de nuestros clientes con un enfoque y con una integración ESG. Retos, oportunidades y aprendizajes. Uno, necesitamos educación e inclusión financiera como primer pilar de todo. Estamos convencidos que de ahí va a salir y van a ser cualquier estrategia que quisiéramos implementar hacia adelante. Dos, necesitamos contribuir a que haya una mayor profundidad de mercado y acceso a información en México específicamente, que haya mucha mayor transparencia e información que nos permita tomar decisiones e integración ESG. Un aprendizaje muy importante en el punto 3, pensar en la sustentabilidad, y esa es una temperatura que tuvimos del mercado cuando salimos con esta estrategia. De la E, transicionar también a la S y a la G. Vimos en nuestro análisis y en nuestro aprendizaje que cuando hablamos de sustentabilidad, automáticamente la asociación es medio ambiente. Y a pesar de que es el principio máximo, el principio universal, tenemos que ser muy educativos y transmitir mucho que la S, el social y el governance también generan un impacto importante en que las empresas, los negocios y nuestras decisiones sean sustentables. Adopción, conciencia, cultura, va muy alineado al tema de educación financiera. Integración en las líneas de negocio, yo creo que esto es importante y lo hablaba también en su momento Marius en la estrategia de Banorte, cómo poder hacer esto agnóstico a segmento, cómo poder hacer esto que considere todas las decisiones independientemente de qué línea de negocio estamos tratando. Y finalmente, la relación costo-beneficio. La experiencia nos demostró que tenemos que romper estos mitos de que pensar de forma sustentable genera menos retorno, ya sea como inversionista, ya sea como empresa, ya sea como empresario. La sustentabilidad y que una empresa sea sostenible en el largo plazo genera justamente que la empresa va a tener una mayor consistencia en su resultado y en su retorno, y creo que ese es un mito y una barrera que tenemos que trabajar todos para romper hacia adelante. Esto es de manera muy puntual, acciones muy específicas, más allá del marco de referencia, de por dónde estamos pensando que Citibanamex, de la mano de Citigroup a nivel mundial, va a ejecutar hacia adelante lo que ya hemos ejecutado, algunos de nuestros aprendizajes, y estamos convencidos que esta estrategia se va a fortalecer con las experiencias que vamos a ir recogiendo con los benchmarks y seguramente con las aportaciones de todo el sistema financiero en Latinoamérica en su conjunto. Entonces, de mi parte, ese es el mensaje y te lo dejo, María, para continuar. Muchas gracias, Alejandro. Muy, muy interesante, y interesante también cómo mostraste la parte de la metodología de inversiones responsables. En un momento comentaste del desafío de México, de transparencia y de disclosure de informaciones. Yo diría que no es solo de México, es de América Latina. Importante algunas cosas que dijiste de tener estas informaciones y cómo van a mejorar nuestra tomada de decisión. Y ahí ya voy a hacer el link con Gabriel, porque una cosa que yo noto en la interacción que yo tengo con las instituciones, que muchas veces todavía faltan herramientas, faltan modelos, faltan formas prácticas de ver este tema. Entonces también va a ser interesante ver acá la perspectiva de Gabriel y de la herramienta RepRisk, cómo ellos miran esta cuestión ESG y cómo puede ayudar también en la tomada de decisión. Gabriel, te paso la palabra. Gracias, María Eugenia, espero me escuchen bien. Gracias por la presentación. Bueno, la idea es presentarles, hemos escuchado, digamos, el punto de vista de los bancos que están implementando distintas estrategias de ESG en sus organizaciones, su portafolio de clientes y transacciones. Y la idea es presentarles el punto de vista de RepRisk con respecto al uso de datos y métricas ESG, ¿no? Sabemos, por un lado, digamos que una de las principales barreras para la integración de factores ASG o ESG
en los bancos en América Latina, por supuesto también a nivel de inversores institucionales, de asset managers y de empresas, es el problema de no acceder a datos de calidad comparables, que sean transparentes, que tengan buena cobertura y que sean confiables, ¿no? En base a los cuales podamos tomar decisiones de negocios, decisiones de gestión de riesgo, etc. Sabemos que existe un problema, una falta de estandarización de métricas e indicadores que reflejen la exposición a riesgos ESG y que nos puedan llevar a una evaluación más robusta y comparable de la performance o desempeño ESG de distintos tipos de empresas, por proyectos, por sector, y sabemos que es un problema que muchos actores del campo están intentando solucionar, pero que sin embargo es un problema que persiste, ¿no? La falta de estandarización en datos y métricas ESG. Por otro lado, sabemos también que una de las barreras importantes que existen con respecto a tener acceso a datos confiables es que en general, digamos, los datos se basan de ESG, se basan en self-disclosures o autodivulgación o autorreporte por parte de las empresas mismas. Y sabemos que, bueno, hay distintos tipos de problemas que pueden presentarse con este tipo de información que las empresas mismas autorreportan. Sabemos que muchas veces hay sesgos hacia lo positivo y no tanto hacia el lado negativo, exposición a riesgos. Sabemos que muchas veces se reporta de una manera no estandarizada y no comparable un año con el otro año. Sabemos que los datos muchas veces son incompletos, es decir, tienen enfoque en algunos temas, pero otros temas se dejan de lado o no se cubren. Y al final del día, digamos, solo basarse en lo que las empresas autorreportan puede llevar a no tener identificados correctamente los riesgos inherentes o subyacentes, ¿no? Otro problema, por supuesto, que otra barrera que se presenta son metodologías opacas, poco transparentes y cambiantes en el tiempo. Esto también lo vemos con mucha frecuencia, la preocupación de bancos, inversores y empresas a la hora de entender cómo se miden estos temas y cómo se reflejan a través de métricas e indicadores. Otro tema que creo que es muy importante, especialmente en nuestra región, en América Latina, es la cobertura. Sabemos que muchas veces la información disponible está disponible acerca de empresas cotizantes listadas en bolsa, muy grandes, que tienen capitalizaciones de mercado muy grandes, pero que más allá de eso, digamos, a la hora de evaluar una empresa que tenga una capitalización de mercado mediana o pequeña, o empresas de capital privado, hay muy poca información y datos, o directamente nada en muchos casos, ¿no? Y por supuesto, la mayor parte de la información, una barrera importante a la hora de obtener información es que esa información está disponible principalmente sobre empresas de mercados desarrollados. Pero en el caso de nuestra región, de mercados emergentes y mercados de frontera, esta información es mucho más limitada. Por último, la otra barrera muy importante es que la información muchas veces tiene ciclos de reporting anuales o a lo sumo trimestrales, digamos que no está en consonancia con lo que los bancos necesitan a la hora de hacer una evaluación actualizada de estos riesgos de manera regular y de una forma muy rápida en el tiempo, ¿no? Entonces, un poco el aporte y el abordaje que hacemos desde RedRisk con respecto a los datos y métricas de ESG es, por un lado, y por supuesto se viene aplicando esta metodología desde 2007, por un lado, y como característica principal, es poner el foco en el riesgo, ¿no? En los incidentes de riesgos ESG que consideramos que son materiales y que pueden impactar en el desempeño financiero, operacional, representar riesgos de incumplimiento de normas y estándares de compliance y también riesgos reputacionales, ¿no? Entonces, creemos que este abordaje 100% basado en riesgos nos permite, digamos, brindar información que sea de mucha utilidad para los que utilizan nuestros datos, separando, digamos, la información positiva que existe allí afuera.
La segunda característica principal es que aplicamos un enfoque outside in, es decir, desde afuera hacia adentro, y esto significa que solamente tomamos en cuenta fuentes externas de terceras partes, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y otro tipo también de entidades de la sociedad en general, como think tanks, institutos de investigación, sindicatos, asociaciones empresariales y muchas otras entidades, y también organismos públicos y o regulatorios. Entonces, esto creo que es un segundo componente muy importante de nuestra metodología de investigación y cuantificación de estos riesgos, porque generalmente, digamos, si uno hace un buen screening de estas fuentes, si hacemos un screening de miles de fuentes todos los días de ONGs, de organismos públicos y de medios, en 20 idiomas, uno es capaz de detectar estos signos de alerta de manera temprana, ¿no? Porque en estas miles de fuentes de las cuales recabamos información, extraemos información, incluimos fuentes a nivel local y regional. Y sabemos muy bien que cuando emergen estos riesgos relativos a temas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, es muy frecuente que emerjan por primera vez de parte de una ONG local que actúa en Brasil y que está monitoreando proyectos de minería, de parte de un medio de comunicación local que refleja la preocupación de comunidades locales con respecto a las operaciones de una empresa, etc. O sea que esto creo que es muy importante para nuestra metodología, poder estar observando estas fuentes locales y regionales. Por otro lado, también, digamos, el tercer punto importante en nuestra metodología es que combinamos, digamos, lo mejor de los dos mundos, digamos, por un lado, algoritmos de búsqueda basados en inteligencia artificial y machine learning que nos permiten, digamos, hacer este screening, este barrido de miles de fuentes, 100.000 fuentes todos los días de estas fuentes externas a las empresas, de manera diaria y con información que se actualiza todos los días, combinado con inteligencia humana, ¿no? Que nos permite, digamos, arribar a resultados que son relevantes y robustos y que son estudiados en una última instancia y etapa por analistas humanos. Por un lado, la tecnología nos permite, como decía antes, tener la escala, la rapidez y la capacidad de procesar miles de fuentes al mismo tiempo, y las tecnologías hacen que la identificación de riesgos sea cada vez más eficiente, pero todavía necesitamos el componente de análisis humano para asegurar que la calidad de los datos que recogemos sea lo suficientemente alta. Y por último, la metodología es transparente, como les dije, el foco está en riesgos, extraemos esta información sobre incidentes de riesgos ESG solo de fuentes externas, no cubrimos lo que las empresas autorreportan, la información se actualiza de manera diaria y hay un historial en base a una metodología que se ha mantenido estable desde 2007. Y esto nos permite, digamos, tener una base de datos con métricas, indicadores de riesgos ESG, que cubre actualmente más de 150.000 empresas. Creo que es muy importante tener esta cobertura porque el 85% de las empresas son de capital privado y el 15% de capital público que cotizan en bolsa. Sabemos que en América Latina la mayoría de las empresas, desde el punto de vista cuantitativo, son de capital privado, no son empresas públicas. Entonces, poder tener información sobre exposición a riesgos de estas empresas es muy importante a la hora de poder evaluar estos riesgos por parte de bancos, ¿no? Y por supuesto también tenemos bases de datos a través del cual estos riesgos, indicadores ESG se pueden leer, no solamente a través de empresas, sino también a través de proyectos de infraestructura, proyectos extractivos, etcétera, a través de sectores, países, etcétera. Y creo que le suma una dimensión interesante al trabajo que hacemos. Con respecto, bueno, de hecho, digamos, la metodología nuestra lo que nos permite, en el caso específico de bancos, es poder integrar, digamos, estos factores ESG a través de todo el proceso de gestión de riesgos y gestión de compliance y due diligence de nuestro portafolio de clientes y los distintos tipos de transacciones en los cuales están involucrados los bancos en sus distintas ramas, ¿no? Banca comercial, banca corporativa, banca de inversión, etcétera, ¿no? Y a través de distintos tipos de transacciones, financiamiento de proyectos, otorgamiento de créditos, etcétera. Y, digamos, lo importante es que
estos datos y métricas que tenemos pueden integrarse a un nivel estratégico, a nivel de las políticas, tanto sea por una política general ESG o una política que aborde un sector, un tema específico, guías que se elaboren al respecto. Se pueden integrar a nivel de los procesos, como les dije antes, en la identificación de riesgos ESG, la evaluación de estos riesgos, el monitoreo de estos riesgos, y también a nivel de los equipos, por supuesto, que sabemos muy bien en Latinoamérica que el primer paso que los bancos y grandes inversores institucionales han dado es adherir, digamos, y tener una política alineada a los estándares internacionales de ESG. El segundo paso es bajar esta política a procedimientos específicos y después, digamos, entrenar a los equipos respectivos y como un cuarto paso, digamos, tener datos que permitan, digamos, llevar a cabo esta medición de riesgos dentro de una política de ESG general. A modo de ejemplo, les puedo mostrar algunas, digamos, formas de visualización de nuestros datos y métricas de exposición a riesgos ESG. Podemos, por ejemplo, desde la plataforma de RepRisk, ver, por ejemplo, el perfil de riesgos ESG a través del índice de riesgo reputacional y otras métricas que tenemos de países. Entonces podemos ver cuál es la exposición actual de estos riesgos por parte de Brasil, y dentro de Brasil podemos ver, bueno, cuáles son los temas, los ESG issues, ¿no?, a los cuales Brasil está más expuesto. Podemos ver cuáles son las tendencias en riesgos emergentes de sustentabilidad o topic tags, en los cuales Brasil también está más expuesto. Podemos ver cuáles son las empresas más expuestas, etcétera. Creo que esto, especialmente para las herramientas de análisis de impacto que diseñó los principios de banca responsable, creo que es muy útil porque nos ayuda a evaluar y medir y cuantificar los impactos negativos que existen en nuestro portafolio de clientes con respecto a ciertas geografías donde impactan este portafolio, las operaciones de nuestro portafolio de clientes, por país, por sector y por temas ESG. En este caso, por ejemplo, en la pantalla vemos que también podemos ver dentro de un país, seguimos con el ejemplo de Brasil, la exposición a riesgos ESG y ver información específica sobre el sector de minería en Brasil. Entonces podemos ver de nuevo de manera granular cuáles son los ESG issues a los cuales está más expuesto en cuanto a nivel de riesgos. Se está expuesto en Brasil en el sector de minería, los topic tags, qué empresas, qué proyectos, etcétera, ¿no? Aquí vemos también un ejemplo de un proyecto. Esto creo que también agrega mucho valor al trabajo que hacemos, porque creo que podemos ver la información desde el punto de vista, como les dije antes, de empresas, por país, por sector, por región, por país, sector y también por proyecto, ¿no?, que es algo muy importante para nuestra región. Aquí puse el ejemplo de Belo Monte, el complejo hidroeléctrico, y también, digamos, podemos a través de la plataforma ver la exposición en el tiempo a riesgos ESG de este proyecto para la evaluación de este proyecto en particular y de las empresas que lo están llevando a cabo, y si le otorgamos financiamiento a esas empresas, ver la exposición de cada una de esas empresas de acuerdo a los distintos indicadores y métricas que tenemos. Por supuesto, en estos proyectos pueden participar y verse expuestas empresas que coticen en bolsa, empresas de capital privado, empresas de tamaño mediano, pequeño, etc., ¿no? Creo que un aspecto importante de la plataforma es que se puede de manera dinámica vincular, y creo que este es un tema crucial que especialmente desde la agenda de los ODS proactivamente se estimula, que es conectar los puntos, ¿no? Connect the dots entre los distintos pilares, la E, la S y la G, y dentro de cada pilar conectar los subtemas también uno con otro, ¿no? Entonces, poder ver de qué manera están relacionados los problemas de corrupción con los problemas de contaminación ambiental o los problemas de impacto en comunidades locales con escasez de agua. Y creo que dinámicamente desde la plataforma se pueden ver esta conexión entre los diferentes temas y cuantificar los riesgos y tener una idea más comprensiva de la exposición en general que tenemos y los impactos negativos que tenemos con respecto a estos temas cuando financiamos un proyecto o otorgamos un crédito a alguno de nuestros clientes. Y para terminar, digamos, una muestra, digamos, de qué manera esta metodología de cuantificación de riesgos ESG basada en datos externos
nos permite cumplir con cada uno de los principios del banca responsable, digamos, alineando los bancos en su estrategia de negocios el tema de sustentabilidad, integrando los datos de Repix, porque todos nuestros datos, indicadores, están mapeados en base a los principales estándares, SASB, los ODS, la guía para empresas multinacionales de la OCDE, etcétera. También estar alineados con el principio 2, y creo que este es el foco principal de la utilización de nuestros datos, porque nos ayuda a medir los impactos negativos a la hora de y gestionar estos riesgos ESG a la hora de establecer metas y analizar esta información, como dije antes, por sector, país, región, etcétera. Creo que esto, en el caso de las herramientas de análisis que lanzaron los principios hace poco, puede ser muy relevante y atinado. Y, por otro lado, para terminar, los principios 3 y 4, también creemos, digamos, que este foco en riesgos y cuantificación de riesgos ESG sirve, digamos, para estar al tanto de qué están reportando nuestros clientes, consumidores y otros stakeholders, y para dialogar con ellos, ¿no? Entender de qué manera están ellos evaluando estos riesgos a los cuales están expuestos, y para dialogar con ellos, en el caso de nuestros clientes, exigiéndole cambios en su gestión de estos riesgos, sugerencias, y estar al tanto de cómo, digamos, estos riesgos los están evaluando. Por supuesto, también diálogo con ONGs, con inversores institucionales que crecientemente se están tornando más activistas con respecto a estos temas en relación con los bancos, ¿no? Y por último, el principio 5 y 6, los principios de gobernanza, cultura y de transparencia, creemos que también este enfoque sirve para monitorear el riesgo reputacional basado en temas materiales y así como parte del deber fiduciario de los directorios, de los boards, y también, por supuesto, a nivel del management para gestionar estos temas, y a nivel de los equipos de sustentabilidad, riesgo socioambiental para gestionar estos temas y reportar también sobre estos temas. Este es un poco una panorama general, digamos, de qué manera nuestra metodología creemos puede ayudar a tener una visión sobre el lado de riesgos con respecto a temas ESG, información relevante ajustada a nuestra región y nuestro país. Muchas gracias ahí, Gabriel. Yo en mi época de banco, yo probé la herramienta y es realmente bien interesante. Tenemos más 15 minutos, muchas preguntas. Voy a procurar juntar algunas. A vos, Gabriel, te hago, que ya vino una directamente y ahí ya juntamos. ¿Cómo ustedes consideran el análisis de materialidad en la herramienta de ustedes? Bueno, el análisis de materialidad, digamos, no tenemos un mapa de materialidad predeterminado, tenemos una taxonomía de 28 temas principales ESG, y nosotros escuchamos lo que están reportando los stakeholders externos sobre esos riesgos vinculados a empresas. Entonces, lo que los stakeholders consideren que es más material es lo que nosotros reflejamos. Material en el sentido de incidentes reportados que tienen un impacto más negativo más grande, es decir, más severo, en términos de contaminación ambiental, de impacto en comunidades locales, de sanciones por violaciones regulatorias, etcétera. Y proveemos esa evaluación externa por parte de los stakeholders que consideran que es material para estas entidades a las cuales vinculamos estos riesgos. De alguna manera, nuestra información lo que sirve es para hacer este contraste y análisis interno de una organización entre lo que una empresa considera que son sus exposiciones en términos de temas materiales y cómo sus stakeholders externos nos están evaluando, ¿no? Sabemos muchas veces que a veces las empresas o bancos piensan que ciertos temas son materiales para ellos, pero no están al tanto de lo que sus stakeholders cómo sus stakeholders los están evaluando. Entonces, nuestra información lo que permite es estar al tanto, al día de lo que están diciendo y cómo nos están evaluando, y no perder la visión de cómo realmente nos están evaluando. Perfecto. Voy a procurar hacer un ping-pong acá con las preguntas que recibí. Marius, Gabriel comentó mucho de los puntos de dolor de los bancos al inicio, y entonces quería que comentase un poco de los obstáculos y de los desafíos que ustedes tienen, y vino una pregunta de si tienen la cooperación, si hacen todo dentro de casa o con cooperación externa,
y cómo fue el proceso de definir la taxonomía para lo que es sustentable o no para Banorte. Te paso la palabra. No te escuchamos, debe estar en el mudo. ¿Me escuchan? Sí, ¿Ya me escuchan? Ay, perdón, gracias. Bueno, seré muy breve para que mis copanelistas tengan oportunidad de responder todas las preguntas por ahí que hay. En la primera parte, creo que Alejandro lo presentó también y también Franco, Fabiana lo hablaron de los retos. Los temas ESG a veces representan para el negocio, no importa en qué sector estés, pero ahorita hablando de bancos, hacer las cosas de manera diferente, medirlas diferente, reportar temas que a lo mejor antes no se reportaban o temas que pueden ser dolorosos en cuanto a áreas de oportunidad o datos que quizá no son tan favorables como algunos datos en la plantilla laboral o algunos datos en cómo está compuesta la cartera o la exposición a ciertos sectores que... Pero el tema de permear a todo el negocio, la importancia de hacer las cosas e integrar todos los criterios e indicadores sociales y ambientales al negocio, además de institucionalizarlo, es un gran reto. Es hacer entender al negocio que esto es de todos. Esto no es recabar información para cumplir con el requisito de hacer un informe anual y entregarlo y voltearte y al año siguiente regresar a volver a buscar la información y volverla a reportar. Esto es una constante, este es un trabajo del día a día y de todas las áreas. Es darle en inglés se dice el ownership, o de adueñarse a cada una de las partes de las operaciones del banco, de las bancas, de los directores de las bancas, adueñarse de los indicadores que les toca medir, ponerse metas y reportar el progreso hacia cómo vamos en eso. Entonces, entender que no es de un área, que no es de una sola vez al año, sino que es una estrategia de negocio. La segunda pregunta, María, la primera era los retos, la segunda, ¿cuál era, María? De taxonomía. El proyecto de taxonomía, dentro de Banorte hay códigos de actividad sectorial en las bancas que son alrededor de 1,147 códigos de actividad sectorial que tenemos en general. Tenemos códigos también de exclusión que están normados por las normas de desempeño del IFC. Hay listas de exclusión en sectores donde no podemos financiar. Entonces, quisimos también hacer códigos de actividad sectorial de actividades positivas que contribuyan a prevenir o a mitigar el cuidado al medio ambiente o que sean positivas en las personas, etcétera. Entonces, para nosotros esto lo que hice es detectar y detectamos 97 actividades que de alguna manera son positivas para el medio ambiente o la sociedad y los constituimos como códigos de actividad sectorial sustentables que nos permiten cuantificar la cartera y ponernos metas de incrementarlo. Les doy unos breves ejemplos de qué tipo de actividades. Son actividades, por ejemplo, de gestión eficiente del agua, por ejemplo, en el tema de agronegocios, de diversidad y rotación de cultivo, temas de innovación biotecnológica, ordenamiento de los recursos pesqueros, nuevas tecnologías en distintas áreas del agro o de pesca, eficiencia energética, por supuesto, fertilizantes naturales, uso de energías renovables, uno muy claro y muy cuantificable y medible. Entonces, estos 97 incluyen una variedad enorme de temas que logramos cuantificar y esta taxonomía ya tenemos casi 2 años pudiendo cuantificar nuestra cartera. No es fácil, es un trabajo interno. Y ya me acordé la segunda pregunta, María, era sobre los recursos que pone el banco o el grupo para los proyectos ESG. Y esto es un tema, por supuesto, que tiene recursos propios. Somos un área en sustentabilidad de staff, pero lo que hemos hecho es que no tiene que tener sustentabilidad todos los recursos para que esto suceda. Imagínate si sustentabilidad tuviera que gestionar todo el cambio de luminarias hacia LED de 1,100 sucursales y de edificios corporativos en todo el país, sino que más bien entregar, como les decía, el ownership a las distintas áreas y que los presupuestos de las áreas consideren el implementar lo que se necesita implementar para lograr las metas ESG. Entonces, el presupuesto está permeado en todo el banco. Esto no es un presupuesto que asignan al área de sustentabilidad, sino que recursos materiales tiene que tener presupuesto para esto, recursos humanos para diversidad y equidad de género,
etcétera. Y brevemente, para 2 preguntas en el chat y dejarlos ya hablar, hablaban del porcentaje de mujeres de dirección en Banorte. Tenemos brechas en ese sentido, por ejemplo, en mujeres en el Consejo de Administración como empresa pública teníamos 11% y una mujer se fue a trabajar de secretaria de Estado cuando entró el nuevo gobierno y no hemos incluido a otra mujer en el Consejo de Administración y ahora tenemos 7.5. Entonces, ahí hay un área de oportunidad enorme y estamos con consultores trabajando en encontrar a la nueva mujer para el Consejo de Administración. Y en la parte, otra pregunta que hicieron, si hemos lanzado seguros climáticos. En nuestro caso, hace 2 meses comunicamos que hicimos un seguro climático para proteger playas, arrecifes de coral en Quintana Roo con el gobierno de Quintana Roo, que es cliente del banco. Y ayer a las 6 de la mañana con el huracán Delta se activó el seguro. Es un seguro paramétrico que se paga en 48 horas y que establece un fideicomiso para restaurar las playas y los corrales de corales, arrecifes de coral. Entonces, sí, en el banco con un cliente hicimos un seguro climático que ayer se activó y que pagaremos en las siguientes horas para que se restauren las playas, los arrecifes y haya también una restauración económica de la zona. Muchas gracias, Marius. Voy a pasar rápidamente a Franco. Una pregunta que me pareció muy interesante, la observación de que todos acá, estos bancos que están participando, hacen parte de los ratings de sustentabilidad del Dow Jones, tienen normas legales que incorporan el tema, pero hay países como Uruguay y Paraguay que todavía no tienen ese contexto. Y ahí entonces la pregunta, hay una otra pregunta también, ¿cómo el gobierno puede impulsionar? Entonces, un poco tu visión, Franco, de cómo las instituciones o el propio gobierno empujan este tema de una forma más estratégica. Gracias, María. Creo que el mensaje aquí siempre es asumir el liderazgo, o sea, no esperar a que el modelo y el mercado esté perfecto, no lo va a estar. En 15 años no lo ha estado y seguramente siempre habrá un reto más por avanzar y por abordar. Pero yo creo que desde la convicción y el liderazgo de las organizaciones es de donde se puede empezar a movilizar este cambio. Yo les decía que en el año 2008 nos adherimos a principios del Ecuador, estamos hablando de 2008. O sea, en Latinoamérica estamos hablando, o sea, no estamos hablando del 2018. Que era más normal hablar de estos temas. Estamos hablando de 2008 y ya estaban gente de Bradesco, gente de Itaú, nos ayudaron mucho en ese camino, porque por ahí también hay otra pregunta de cómo los bancos igualmente se apoyan. Esta es una agenda de colaboración, aquí no estamos simplemente contando las prácticas en aras como del ego y decir que estamos haciendo muchas cosas, no, es contando para que se puedan implementar en otras áreas, porque son estrategias absolutamente potentes y generan valor, generan rentabilidad, generan negocios y a su vez, de fondo, ayudan a tener una mejor sociedad, ayudan a tener un mejor medio ambiente, ayudan a tener bienestar. Entonces, todo eso lo hemos visto en estos 15 años de una manera colaborativa. Hemos promovido el protocolo verde en Colombia. Hoy tenemos más de 21 protocolos o 14 protocolos en la región y fuimos el segundo después de Brasil. Y eso empezó a pasar en el año 2013. Entonces, en 8 años, el liderazgo de una conversación de 3 personas terminó por catalizar hoy que 14 países tengan un avance en esa conversación. O sea, no es pensar, cuando nos sentamos con Doris Arévalo y con Jessica Jacob, que en ese momento estaba en UNPFI, a hablar de un protocolo verde para Colombia a 3 personas, no estábamos pensando en llegar a 14 países. Estábamos pensando en cómo una banca de desarrollo en el país y un banco que es importante para el país en términos de tamaño de activos podía generar un cambio, pero no se iba solo en ese camino. La conversación que tuve con el vicepresidente corporativo de empresas cuando le dije que íbamos a empezar a implementar principios del Ecuador fue: no me saques de mercado, vamos a empezar a pedirle cosas a nuestros clientes que nadie más le está pidiendo. Y lo que atinamos a decir en este momento, lo que atinamos a decirles: no te voy a sacar de mercado, pero vamos a cambiar el mercado. Y ahí empezamos a mover todos estos temas y se volvió una práctica, y lo que logramos hacer después, y voy enganchando la segunda pregunta, nos invitaron de la Asociación de Banca y Seguros de Perú, porque el superintendente en ese momento quería que hubiese una regulación a nivel local y quería que fuese construida desde la banca. Y eso hicimos, y hoy hay regulación en Perú, no gracias a lo que aportamos un grano, pero el superintendente la tenía muy clara en términos de qué necesitaba hacer para que el sector financiero fuera en esa ruta. Y lo que hizo fue regular para que los bancos implementaran prácticas de análisis de riesgos ambientales y sociales y fueran en esa dinámica. Entonces, la respuesta a la pregunta número 1 es: no se trata del país en el que estoy ni de qué tan sofisticado es el mercado, se trata de la convicción y del liderazgo de estas entidades para hacer el cambio. Avancen, que para eso estamos aquí. Hay más de
somos entre bancas de inversión, bancos, aseguradoras, asset managers, más de 100, 120 organizaciones en Latinoamérica que estamos aquí para ayudar. No pensemos en que un país no tiene un avance. Pensemos en que Latinoamérica tiene muchos avances y están ahí para compartirlos. Y de eso se trata esta conversación, de avanzar en esa ruta. Y cierro con el tema de gobierno. Entendamos lo siguiente. El gobierno está para ayudar a romper brechas que el mercado no ha logrado resolver. Debería ser el rol del gobierno, ¿cierto? En una economía de mercado. Entonces, ahí el gobierno tiene que entender qué cosas tiene que ayudar a facilitar para que pasen, pero que pasen dónde. Entendamos que el gobierno moviliza la economía a través de los sectores. Mariuso hablaba de una cantidad importantísima de actividades que tiene Banorte y eso es común a todo banco. Y esas son las actividades que se regulan, desde las actividades básicas del agro hasta las sofisticadas de los servicios y digitales, innovación y tecnología, pero pasa por todas las actividades comerciales, industriales. Todas esas actividades son reguladas y deben ser reguladas con visión de desarrollo sostenible, donde se restrinjan las que más impacto negativo están generando y se promuevan las que el impacto positivo están generando. Y eso es rol fundamental del gobierno movilizando esta agenda. Por otro lado, también tiene que ayudar a que los consumidores, que son finalmente quienes compran esa oferta de valor de las empresas, tengan estímulos suficientes y adecuados para poder movilizar eso. Si eso pasa, el sector financiero está en todo ese pegue, en toda esa unión, y ya tiene que tener entonces las herramientas para avanzar en esa ruta. Tiene que pasar eso para que el asunto se pueda mover. Muchas gracias. Comparto de tu visión, Franco. Tuvimos una pregunta sobre biodiversidad. ¿Cuál era la opinión de biodiversidad? Y ahí quiero escuchar, es el tema del momento también. Fabiana, un poco, si no podés compartir, sé que tienen un trabajo con otros bancos. ¿Cómo ven la cuestión de biodiversidad y el papel de los bancos en esto? Não, sim, graças. A diversidade é um tema relevante na agenda dos bancos hoje. Nós participamos de grupos de trabalho, acho que via Federação Brasileira e de outros países, como associações de classe. Então, nós temos endereçado com um olhar de riscos e oportunidade, é uma agenda relevante. Quando a gente olha para o Brasil, até compartilhando com o que o Franco acabou de falar, os bancos se uniram em prol da Amazônia, né? Então, que é região mais diversa que nós temos, então temos trabalhado um plano dos maiores bancos aqui do Brasil para fomentar a conservação e o desenvolvimento de forma sustentável na região amazônica. Então é um plano super desafiador, são 10 medidas, foi lançado recentemente e pela relevância desse tema nos unimos, porque é isso, é estratégico para todos, para o setor, mas com essa preocupação de fato, fomentar o desenvolvimento naquela região, preservando a biodiversidade local. Muito obrigada. A Fabiana nos da un ejemplo de lo que Franco nos estaba hablando anteriormente de cómo. Entonces, para encerrar, Alejandro, acá vino una pregunta para vos, un poco yo digo que, ¿cuál es el tamaño del área a nivel mundial, a nivel México, y cómo están haciendo ese diálogo con los clientes de ustedes, que también es un desafío de impulsionar al cliente a partir de las prácticas bancarias y de inversiones. De paso. Gracias, María. Sí, y eso es algo muy importante, cómo generar estos diálogos, cómo de alguna forma hacer esta estrategia y hacer este tema escalable, ¿no? Y yo creo que algo que nos ha funcionado es dividir el diálogo en dos partes, y yo creo que es la manera correcta de hacerlo. Una parte del diálogo tiene que ver con esta terminología que nosotros del lado bancos, del lado sistema financiero utilizamos para hablar del ESG, para hablar de métricas, de analíticos, de cómo vamos a tomar decisiones. Pero creo que una parte importante del diálogo es hacerlo mucho más aterrizado a la sociedad, a la persona común, corriente, que probablemente se dedica a cualquier otra cosa, que es inversionista, que es empresario. Yo creo que la única manera de escalar esto y que realmente se convierta en algo global y en algo que la sociedad practica y está dentro de su ADN es facilitar el diálogo. Y nosotros lo que hemos hecho es, ya cara cliente y específicamente en el área de wealth management, con toda esta estrategia de transformación, es hablar en términos muy prácticos con nuestros clientes, con nuestros inversionistas. Y una pregunta que les hacemos, más allá y olvidándonos de analíticos y de temas complejos, es ¿a quién quieres capitalizar? Cada vez que tú inviertes
$1, $1, lo que sea, en una empresa, estás capitalizándola para que ellos tomen decisiones y hagan negocios con ese dinero. ¿A quién estás dispuesto a capitalizar? ¿Alguien que es responsable con el ambiente? ¿Alguien que tiene un gobierno corporativo y que la gente quiere trabajar en esa empresa? ¿Alguien que el producto y servicio que provee le hace y le da un beneficio a la sociedad? Ahí es donde tú quieres poner tu dinero. Entonces, la decisión es incorporar estas métricas que desde la perspectiva del banco podemos analizar con la profundidad que queramos. Pero facilitar el diálogo y hacerlo mucho más plural, democratizar el diálogo del ESG es uno de los temas que nos han ayudado mucho. Y la otra es aprovechar también el famoso término del Next Gen, ¿no? Es una realidad que las nuevas generaciones empiezan a desarrollar una conciencia distinta, ¿no? No sé si mejor, peor, pero sí distinta. Y se hacen preguntas que no nos hacíamos antes. Aprovechar a esas nuevas generaciones para hacerles esta pregunta. ¿Tú a quién quieres capitalizar con tu dinero? Y eso trasladado a los bancos es, ¿a quién le quiero dar crédito? ¿De qué empresa quiero emitir un IPO para sacarla a ser pública y que la gente pueda capitalizarla en mayor medida? Entonces, los diálogos son de 2 vías y los queremos tener en 2 vías. Uno sí, la técnica y la profundidad, y esa nos toca a nosotros. Pero también nos toca comunicarlo de manera transparente, básica, aterrizada, para que la sociedad haga de esto algo escalable, porque el sistema financiero solo no lo puede hacer. Entonces, ahí es donde lo hacemos. Y usamos la plataforma de Citi a nivel mundial. En México usamos nuestra banca con más de 400 banqueros en el retail para justamente ir permeando estos mensajes. El audio, creo, María Eugenia, que no te escuchamos. Bien. Paso ahí, te paso la palabra en este final. Agradezco a todos, fue un placer estar con ustedes. Te paso, Gabriel. Muchas gracias, María Eugenia, por tu coordinación excelente y muy precisa, y a UNEP-FI también por haber organizado este webinar. Y les agradezco también, por supuesto, a Marius, a Fabiana, a Alejandro y Franco por haber estado, y a sus equipos también, que nos hemos contactado mucho en estos últimos días para coordinar la actividad. Y quedamos en contacto, y si requieren a los asistentes, si requieren información adicional sobre UNEP-FI, Repris o alguna de las iniciativas de nuestros oradores aquí hoy, que nos lo hagan saber y les mandamos más detalles al respecto. Gracias, María Eugenia, también por tu coordinación. Gracias, gracias a todos. Un buen día a todos. Buen día. Gracias. Chao. Hasta luego. Que tengan un buen día. Hasta luego. Chao, chao. Bye.